Es cierto que en el mundo del fútbol actual se juega con un delantero, pero hay muchos entrenadores que usan dos. Entra, que te lo explico. Hoy nos vamos a centrar en la posición de segundo delantero. Algunos dirán, eso es media punta, o compañero del delantero centro, o juega con dos delanteros centros. Es muy raro en el mundo del fútbol actual que se juegue cuando hay dos delanteros que los dos sean delanteros centros. Siempre hay uno que juega cayendo a las bandas, se acerca más al centro del campo para ayudar a los compañeros, y esa posición, que es cierto que puede decirse como enganche, como media punta, también se cataloga como segundo delantero. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues vamos a explicar qué funciones tiene, cómo le podemos sacar la máxima ventaja a ese tipo de delantero y por qué en un equipo se usa ese tipo de delantero y no, por ejemplo, dos delanteros centros o dos segundos delanteros, que también es posible, o como se dice el falso 9, ¿no? Solo juega con un delantero, pero que no es centro, que sería como un segundo delantero. Bueno, una mezcla de conceptos que nosotros ahora lo explicaremos más detenidamente, de forma sencilla, clara, precisa, para que cuando termines de ver el vídeo tú te hayas enterado qué es un segundo delantero y cuáles son sus funciones. Vayamos a ello. Ah, una cosa importante, si no te has suscrito todavía, suscríbete, campanita, like, comenta, este canal necesita crecer. Vayamos a ello. Lo primero que tenemos que explicar es la evolución que ha tenido el delantero o el segundo delantero a lo largo de la historia, ¿no? Comenzamos viendo el primer sistema que, bueno, no el primer sistema que se vio en la historia, pero uno de los sistemas más usados, el 1-4-4-2, el que da más equilibrio. Es cierto que juega con dos delanteros y empezaron a meter los entrenadores un delantero centro. Al principio jugaban con dos delanteros centros, espigados, para meter balones directos y a partir de aquí meter goles, ¿no? Para que todos pensemos en algo importante, imaginaros dos Zlatan Ibrahimovic, o dos Haaland, o dos Romelu Lukaku, dos delanteros tanque a los que se le mandaba la pelota e intentaban bajarla, o para que los centros llegaran al remate, ¿no? A rematar. La evolución fue cambiar y meter un jugador más pillo, un jugador más espigado, y otro jugador que se le llamó segundo delantero, o se le llama delantero también, y que tiene otras funciones, y lo que va a hacer es que tiene unas características diferentes que veremos a continuación. Entonces ya este sistema, el 1-4-4-2, fue más rico, más complejo, al meter una variante dentro de un delantero centro, que era otro tipo de delantero. Vimos cómo la progresión ha hecho que nunca jueguen en línea, sino que este delantero ocupe todo el frente de ataque, ya lo veremos más adelante, pero sobre todo que juegue un poco en diferente altura al delantero. ¿Para qué? Para poder asociarse con los centrocampistas, para poder aprovecharse de los espacios que da el delantero, y hace que el equipo pues sea más rico a la hora de atacar y más difícil a la hora de defender, ¿no? Cuando cambiaron el sistema, también con defensa de 3, no le hagáis muchos casos a las posiciones, ¿vale? Esto es un medio centro, luego poner defensa, no pasa nada. Lo que sí queremos que veáis es que con defensa de 3, 3-5-2, pasó lo mismo. Es decir, dos delanteros, aunque tenga dos carrileros, tres centrocampistas, los tres defensas, y uno de los delanteros va a ser también como un segundo delantero, ¿no? Un enganche. Evolución que hemos tenido, poner ese delantero a banda. Es decir, tampoco le hagamos caso a esto sería un 4-3-3, donde puede jugar con un extremo, que es posible, dándole amplitud al campo, o a veces se puede jugar con un delantero caído un poco a banda. Aquí el ejemplo más claro, a lo mejor que podemos recordar todos, es a David Villa con la selección española, o incluso Fernando Torres, que Vicente del Bosque lo ponía caído un poco a la banda para que hiciera esas diagonales. Entonces ahí, por ejemplo, David Villa, un goleador nato, hacía mucho peligro desde aquí. Otro jugador que podemos acordarnos, Thierry Henry, un jugador también que cuando jugaba con delantero centro solía caer a banda para hacer esas diagonales. Actualmente, pues yo me quedaría con Yago Aspas. Yago Aspas es un jugador que no solo puede jugar en frente a ataque, sino que también puede caer aquí a esta zona. Gerard Moreno también es otro jugador, Sterling, Rashford. Es decir, son jugadores que pueden jugar como delantero, es decir, o caído a banda para hacer esas diagonales. Aquí hemos dicho algunos ejemplos para que lo entendáis. ¿Qué pasa si ponemos sistema de 4-2-3-1? Lo mismo, el 4-2-3-1 lo mismo. Podemos poner que el delantero caiga a la banda, ¿no? Bueno, un delantero centro que sea
el que tenemos de referencia, y otro caído a uno de los costados. Y por último también podemos hablar de jugar con un delantero de este tipo, más como falso 9 se podría decir, ¿no? Muchas veces pues lo hemos visto como un jugador de esas características. El Real Madrid alguna vez lo hizo con Raúl González Blanco, jugando como delantero único en el Real Madrid, y él no era un delantero centro a la antigua usanza, era más un segundo delantero. Y entonces pues lo que hacemos es jugar con dos extremos, aunque ponga MC y DC serían extremos, dos extremos muy abiertos y un segundo delantero jugando a la posición más adelantada. Aquí la evolución que yo creo que podemos hablar más clara ha podido ser el Kun Agüero. El Kun Agüero, cuando empezó a jugar, era más un segundo delantero, y al final en el Manchester City empezaron a jugar solo con él arriba, no era un delantero centro. O el Real Madrid con Karim Benzema hace lo mismo. Karim Benzema siempre ha jugado como segundo delantero, y el Real Madrid ahora lo usa como punta, teniendo esas características de asociación, de caer a banda. Y bueno, y para reseñar aquí, para destacar y para terminar, decir que esos segundos delanteros también está a veces muy ligado a esa posición de extremo, por caerse a la banda, como hemos explicado. Y ahí yo creo que podríamos hablar de tres grandes jugadores. Uno de ellos es Cristiano Ronaldo, que hacía eso, ha caído a veces jugando de delantero sin ser delantero centro. A veces incluso ponía a Cristiano Ronaldo delantero y Benzema más caído una banda, ahí hacía una cosa rara. Luego también Messi ha sido otro que empezó en banda como extremo, luego ya se le ha asociado ahí como un segundo delantero, un enganche, un falso 9, como queramos decirlo. Y luego Mbappé también podría ser lo mismo. A veces lo pone en banda, pero también lo hemos visto en este mundial jugar como delantero sin Giroud, sabiendo que no tiene esas cualidades como ese delantero centro al uso que todo el mundo pensamos. Pues aquí vemos cómo la evolución del segundo delantero, cómo ha sido los diferentes sistemas, con jugadores que todos reconocemos para tener fresco esta explicación. A la hora de explicar cómo se mueve este delantero en el campo, ¿no? Podemos decir que su radio de acción es muy grande, decir que se mueve en todo el frente de ataque, como dijimos anteriormente, ¿vale? En todo esto el frente de ataque, el segundo delantero, tiene la capacidad de poder crear espacio, ocupar espacio, poder hacer desmarque de apoyo, desmarque de ruptura, siempre aprovechándose del trabajo de los compañeros y del trabajo sobre todo cuando juega acompañado de un delantero centro, ¿no? Decir, por ejemplo, aquí lo podemos ver, como hemos dicho, vamos a dejar esto señalado en azul para que veáis el radio de acción. Lo primero es cuando el compañero tiene la pelota, aquí se puede ver cómo vendría a recibir, tiene el delantero centro, lo que haría es fijar a los centrales, y este segundo delantero se mueve para poder asociarse, por ejemplo, con los centrocampistas. Aquí podemos ver cómo venía a recibir. También se puede aprovechar de ese pase largo que se juega el delantero para hacer ese desmarque de ruptura y esa peinada y quedarse solo con el portero. Eso también es una de las características que suelen aprovechar el segundo delantero cuando juega con otro delantero. También esas diagonales, cuando el delantero centro viene a recibir, ese espacio que queda aquí es aprovechado por el segundo delantero. Aquí lo podemos ver de nuevo, viene a recibir y le mete el balón a la espalda, esa diagonal desde dentro. O incluso cuando hemos dicho David Villa, por ejemplo, o Mbappé, o un delantero que juegue caído a banda, ¿no? Como por ejemplo, o Sterling también. Cualquier medio centro va a poner el balón, ¿no?, a una diagonal, a la entrada desde banda, a ese delantero, ocupando ese espacio, que puede hacerlo también un extremo, pero un segundo delantero también puede ocupar. Y luego también de resaltar un poco cuando hay centros laterales. Es cierto que este delantero tiene que intentar no tener marca. El que tiene la marca casi siempre es el delantero centro, porque se supone que el balón va a ir a él y el que va a intentar rematar. Entonces lo que se tiene que aprovechar de ese trabajo. Por ejemplo, aquí como el delantero ha venido a primer palo y este jugador se lo ha puesto al segundo, ¿no?, que es donde tiene que entrar él a rematar. Eso, por ejemplo, me acuerdo de Raúl con Morientes, esa dupla, que Morientes siempre iba al remate, pero era Raúl el que remataba, porque Morientes le hacía esos desmarques para aprovecharse.
o por ejemplo Simone Filippo Inzaghi con Shevchenko, también se veía eso en el Milan de Ancelotti. Y luego también aquí podemos ver cómo el delantero centro ha arrastrado a centrales y aparece en el primer palo el segundo delantero para meter gol. Estas son algunas de las funciones, así grosso modo, que hemos podido ver cómo en función de aprovechamiento de este delantero centro, este delantero puede hacer daño desde las diferentes zonas. Como hemos dicho, él se desmarca y después ocupa esos espacios que le va generando sus compañeros a través de los desmarques o a través de los pases. Ya que hemos visto cómo evoluciona el segundo delantero dentro de los sistemas y también cómo se mueve dentro del terreno de juego, vamos a explicar qué características tienen que tener los segundos delanteros desde mi punto de vista, ¿no? O por lo menos tener gran parte de las que voy a decir. Es cierto que cada uno tiene unos matices diferentes y no podemos comparar a lo mejor un segundo delantero como Raúl González Blanco con Antoine Griezmann, o por ejemplo Messi, Cristiano, Mbappé, Sterling, Bergkamp, Dennis Bergkamp, Shevchenko. Es decir, cada uno tiene unas características, ¿no? Pero sí es cierto que todos ellos tienen la mayoría de lo que vamos a hablar ahora. Lo primero, tienen que ser jugadores técnicos. De todos los que hemos hablado son técnicos, que tienen gran movilidad y que aportan esto es importante, aportan gran claridad en la elaboración del ataque. Son jugadores muy importantes que ayudan mucho al equipo a la hora de poder atacar de manera correcta, de que el equipo progrese bien en el ataque, y por ello que estos jugadores cada vez están teniendo más repercusión, e incluso cuando se juega con un único delantero, ese único delantero tiene más características de segundo delantero que de delantero centro, ¿no? Por ello estamos hablando de la importancia que tiene este tipo de jugadores, ¿no?, dentro del terreno de juego. Bien, la segunda característica que tienen que tener es que se mueven por todo el frente de ataque buscando espacio. Son uno de los jugadores que más kilómetros recorren sin balón, porque tienen que estar haciendo continuamente, pues buscando espacio, ocupando espacio, atacando el espacio, y todo a través de los desmarques de ruptura, desmarques de apoyo, desmarque de ruptura, desmarque de apoyo, desmarque de ruptura, otro desmarque de ruptura. Siempre está continuamente buscando esos espacios para poder atacar y hacer daño al rival, ¿no? La tercera, no solo se le exige gol, es decir, que ser segundo delantero es mucho más complicado, porque es verdad que el delantero centro vive del gol, se dice, ¿no? Pero un segundo delantero no solo vive del gol, sino necesita también vivir del pase, vivir de la visión de juego, sino tiene que dar también asistencia. A la vista está, pues, los números que podemos ver de Messi, ¿no?, que suele dar muchísima asistencia, o incluso el nuevo rol de Griezmann, ¿no?, que también está con una visión de juego espectacular. Me ha sorprendido para muy bien el trabajo que ha hecho en Francia. La creatividad de estos jugadores es importante. Y luego este despliegue, y aquí quiero hablar de nuevo de Griezmann, este despliegue tanto ofensivo como defensivo. Es decir, hemos estado viendo a Griezmann robar balones en su propia área, ¿no?, luchando. Eso, o Raúl González Blanco que corría por todo el frente de ataque él solo intentando robar balones de una manera brutal. Entonces, decir que este segundo delantero también se le exige un trabajo defensivo que complica muchas veces la labor, ¿no?, en llegar a ataque cansado, como por ejemplo Yago Aspas, ese despliegue que hace con el Celta, que lleva gran peso del equipo y del partido, y eso al final pues también en lo físico, ¿no? Y por último, pues ser el más listo de la clase. Siempre va a otro nivel. Cuando tú crees que no llega nadie, ahí está él, mete el gol, o está ahí para dar ese pase, está ahí para robar ese balón. Dice, ¿quién puede llegar ahí? Pues el segundo delantero. El segundo delantero siempre es el más listo de la clase, ¿no? O debe de ser el más listo de la clase. Si vamos, por ejemplo, Messi, que va andando por el campo, da igual. Después el más listo de la clase y siempre te la hace, ¿no? Como cuarto punto dentro de las características que tiene que tener, rapidez de pensamiento. Juega muy poco, con muchos rivales, tiene muy poco tiempo para pensar y tiene que, antes de que llegue la pelota, saber lo que tiene que hacer, ya sea un pase, ya tiene que ser un tiro, lo que sea, ¿no? O juegan mucho al límite del fuera de juego. Entonces siempre tienen que tener rapidez de pensamiento, ser veloces, ¿vale?, para atacar los espacios. Aquí se me viene Sterling, se me viene Rashford, se me viene Mbappé, los jugadores que son veloces, ¿no?, al espacio. Thierry Henry era otra bala.
Y cuando estamos hablando de rapidez de pensamiento, perdonad, se me había olvidado Dennis Bergkamp. Brutal, brutal lo que hacía ese hombre en tan poco espacio, ¿no? Antes de que llegara la pelota ya sabía lo que tenía que hacer. Luego saber atacar los espacios, como lo hemos dicho, y por último saber asociarse. Si no se asocia, el segundo delantero tiene problemas. Por eso dijimos que eran jugadores técnicos, ¿no? Y por último decir que dentro de los jugadores que hemos nombrado, así jugadores importantes que seguramente me he dejado ahí en el tintero, aquí tengo apuntado algunos como Thomas Müller, que actualmente en el Valle del Muni, a veces juega como delantero, pero es más un segundo delantero. Wayne Rooney, que ha sido importante en el fútbol inglés, ¿no? Kempes, que también era un gran llegador, ese jugador argentino que ganó el Mundial. Luego Di Stéfano y Pelé, creo yo que también lo metería como segundo delantero. A Maradona, Diego Armando Maradona también sería ese segundo delantero, porque él jugaba arriba si quería, pero no tenía las cualidades de un delantero centro. Luego también me viene a la cabeza Bebeto, Butragueño, Del Piero y actualmente más pues Firmino, ese jugador del Liverpool, también puede hacer esa función, Firmino, y Dybala, el jugador de la Roma, también tiene esas características. Bueno, pues espero que hemos explicado, creo que de manera muy detallada, y todo lo que vosotros necesitáis para comprender qué es un segundo delantero. Ahora tenéis que buscar en vuestro equipo quién tiene estas cualidades, estas características, sacarle el máximo rendimiento y nada, y ponerlo en acción. Nos vemos en el siguiente vídeo de Football Secrets.